Otra metodología basada en la aglutinación es la hemaglutinación, cuando en lugar de partículas inertes o partículas de látex usamos glóbulos rojos convenientemente tratados, los cuales se le adhiere químicamente antígenos, y en este caso la metodología es una hemaglutinación indirecta. Se realizan diluciones seriadas de los sueros en estudios y la lectura que se obtiene es similar a la de la aglutinación directa. Si los glóbulos rojos interaccionan con los anticuerpos y pueden aglutinar, se va a observar la solución homogénea. Si los glóbulos rojos no aglutinan, se observa un botón en el fondo de la placa, dado que al no aglutinar precipitan y quedan en el fondo. Esta metodología se utiliza para la determinación de anticuerpos específicos frente a ciertos agentes patógenos. Esta metodología también se utiliza en lo que es la determinación, la prueba de Coombs indirecta para detectar la presencia de anticuerpo contra antígenos RH en la madre de un gestante. En este caso se toman glóbulos rojos de un dador RH positivo y se enfrenta a un suero problema donde se quiere evaluar la presencia de anticuerpos anti-RH en el suero de la madre. Una vez que interactuaron los glóbulos rojos con el suero problema, se coloca un anti-inmunoglobulina anticadena gamma que se va a unir a las inmunoglobulinas, si estas están presentes, adheridas a los glóbulos rojos. En este caso, si el anticuerpo anticadena gamma es capaz de reconocer anticuerpos unidos a las membranas del glóbulo rojo, se va a observar una aglutinación. Otra metodología es la prueba de Coombs directa, que detecta la presencia de inmunocomplejos sobre la superficie de los glóbulos rojos de un recién nacido. En este caso se toman glóbulos rojos del paciente, glóbulos rojos sensibilizados in vivo, y se le enfrenta a un reactivo, anticuerpos anticadena gamma. Si los glóbulos rojos del paciente están sensibilizados con los anticuerpos maternos anti-RH, las inmunoglobulinas anticadenas gamma se van a unir a estos glóbulos rojos y se va a observar aglutinación. Otra metodología es la inhibición de la aglutinación. En este caso, los anticuerpos existentes en una muestra en estudios van a ser neutralizados previamente y los resultados se van a interpretar en sentido contrario a lo que ocurre para la hemaglutinación. Va a ser positiva cuando no se observe aglutinación y negativa en el caso de que aparezca un velo y no un botón de precipitación. Esta metodología se utiliza con microorganismos o para el diagnóstico de enfermedades contra microorganismos, que pueden aglutinar a glóbulos rojos, como el virus de la rubiola. Si en el suero de un enfermo hay anticuerpos contra el virus de la rubiola, se va a producir un bloqueo del virus que tiene capacidad de aglutinar a glóbulos rojos y de esta forma se va a inhibir la aglutinación. Si el suero del paciente no tiene anticuerpos contra este virus va a poder unirse a los glóbulos rojos y aglutinar. Bueno, esto es en cuanto a las técnicas basadas en la interacción secundaria antígeno-anticuerpo, pero las más utilizadas en los últimos tiempos son las reacciones de interacción primarias, en las cuales se evalúa la interacción primaria de un antígeno con su anticuerpo. Se han desarrollado distintas estrategias para detectar la interacción primaria antígeno-anticuerpo en el laboratorio, y es a través de la conjugación de antígenos o anticuerpos con distintas sustancias. Si la conjugación de los inmunoreactantes se hace a sustancias radiactivas, en este caso hablamos de radioinmunoanálisis, y lo que se hace es una medición de la radiactividad de la muestra en estudio.
si los inmunoreactantes antígenos o anticuerpos se conjugan químicamente a enzimas, hablamos de enzimo-inmunoanálisis, y lo que se termina es lo que se mide es el color que desarrolla un determinado cromógeno luego de interactuar con la enzima a la cual está conjugada el inmunoreactante en estudio. Por otro lado, si conjugamos antígeno o anticuerpo a fluorocromo, obtenemos entonces como metodología la inmunofluorescencia, y lo que se determina, lo que se mide, es la fluorescencia que emite el antígeno o anticuerpo que tiene conjugado el fluorocromo. Para este tipo de reacciones podemos tener marcado tanto anticuerpos o antígeno, dependiendo de lo que querramos estudiar, si es la presencia de un determinado analito como una hormona o una citoquina, vamos a trabajar con anticuerpos marcados. Si lo que queremos determinar es los niveles de un anticuerpo, se pueden desarrollar distintos protocolos de tener marcados antígenos o tener marcados anticuerpos. La marcación de anticuerpos permite detectar la formación de complejos antígenos anticuerpos, y la marcación va a dar lugar a los distintos inmunoensayos que mencionaba. Según el diseño de estos inmunoensayos podemos tener inmunoensayos competitivos o no competitivos. En los competitivos, el analito que se va a evaluar, como puede ser una hormona, el antígeno que se va a evaluar, va a competir con un antígeno marcado. Y lo que se va a evaluar es la capacidad de ese antígeno en estudio de competir por los sitios de unión con un anticuerpo. El antígeno sin marcar va a bloquear, se va a unir el anticuerpo específico y va a dejar menos sitios libres para que el antígeno marcado pueda unirse a ese anticuerpo. Si se mide menos marca en el ensayo, significa que hay más antígeno en la muestra, que es un antígeno sin marcar, que hay más antígeno en la muestra que estamos estudiando. Los métodos no competitivos, para evaluar la presencia de antígenos se utiliza un exceso de anticuerpos, o puede desarrollarse en forma de un ensayo sándwich, donde el analito en estudio va a quedar entre dos reactivos de anticuerpos muy específicos. Se coloca un primer anticuerpo de captura, que es el que va a capturar o atraer el analito de interés, y un segundo anticuerpo dirigido contra ese antígeno que se está estudiando, marcado. La cantidad, ya sea de tipo sándwich o no competitivo, este tipo de ensayo, la concentración del antígeno se va a determinar en base a la cantidad de anticuerpo marcado que se une. Dentro de estas metodologías, ya sean en forma competitiva o no competitiva, tenemos al radioinmunoensayo. Esta técnica es muy sensible y se basa en la competencia de la unión de un antígeno marcado con un isótopo radioactivo por el anticuerpo específico. Y lo que se determina es la radioactividad de la muestra. Esta metodología se utiliza para la determinación de concentraciones de hormonas como hormonas peptídicas, T3, T4, TSH, hormonas hipofisiarias u otro tipo de hormonas no peptídicas como estrógeno, testosterona. También se puede utilizar el radioinmunoensayo para evaluar la presencia de marcadores tumorales en una muestra en estudio. Esta técnica, dado que mide la radiactividad, es una técnica muy sensible, pero tiene la desventaja de la pérdida de sensibilidad durante el almacenamiento del reactivo y la exposición del operador a sustancias radiactivas. Luego tenemos los inmunoensayos enzimáticos, en los cuales antígenos u anticuerpos pueden acoplarse o unirse covalentemente a enzimas. Dentro de los sistemas de detección más utilizados en los
inmunoensayo, tenemos a las enzimas peroxidasas y fosfatasas alcalinas y ciertos sistemas que permiten la amplificación de las señales, como los sistemas virina-biotina y proteína A. Uno de los primeros inmunoensayos enzimáticos que voy a desarrollar es el test de ELISA, un ensayo en el cual es una técnica en la cual se utilizan anticuerpos específicos para ciertos antígenos y estos anticuerpos van a estar conjugados a una enzima. Esta enzima va a ser capaz luego de interactuar sobre o actuar sobre un sustrato cromogénico y generar un cambio de color. La presencia de una determinada sustancia en estudio se va a determinar por la reacción colorimétrica que genere. De acuerdo a cómo se desarrolle este ensayo, se va a poder determinar la presencia tanto de antígeno como de anticuerpo, y dependiendo cuál sea el diseño del mismo, se puede determinar estos analitos en forma cualitativa, semicuantitativa o cuantitativa. Esta metodología, la ELISA, es una técnica muy sensible y específica que se puede utilizar tanto para la detección de anticuerpos específicos como la detección de antígenos. Hablamos de antígenos, cuando hablamos de antígenos podemos hacer referencia también a la presencia de hormonas o de citoquinas en una muestra en estudio. Básicamente, esta metodología cuenta con 3 etapas o se desarrolla en 3 etapas. La primera etapa es la sensibilización de una placa de ELISA. Se trabaja con placas de plástico, de poliestireno, placas de 96 reservorios, en las cuales se le une antígeno o anticuerpo dependiendo del diseño de la ELISA. En una segunda etapa se incuba con la muestra problema y una tercera etapa es el revelado de la reacción antígeno-anticuerpo mediante reacciones enzimáticas. En primer lugar, les voy a mostrar un esquema de cómo se desarrolla una ELISA indirecto, el cual se aplica la determinación de anticuerpos específicos contra agentes infecciosos, HIV, virus de la hepatitis C, inmunoglobulina E, alérgeno específica. En este caso, para determinar la presencia de anticuerpos específicos, lo que se hace es sensibilizar una placa con el antígeno específico para el anticuerpo en estudio. Luego se lava para eliminar el antígeno excedente que no ha sido capaz de unirse a la placa de plástico, y en una segunda etapa se agrega el suero en estudio, el cual va a tener o no los anticuerpos específicos que estamos evaluando. Si esta muestra contiene los anticuerpos, se va a adherir al antígeno que está pegado en la placa y luego en un paso posterior vamos a lavar para eliminar los anticuerpos que no se han pegado. En una tercera etapa se agrega un anticuerpo secundario dirigido contra las porciones constantes de los anticuerpos específicos que van a estar conjugados a una enzima. En un paso posterior se lava para quitar el excedente de anticuerpo conjugado y se agrega un sustrato y se evalúa el desarrollo de color. Si en nuestra muestra de estudio había anticuerpos específicos contra el antígeno, esos anticuerpos se van a adherir al antígeno que está adherido a la placa. Posteriormente, al agregar el segundo anticuerpo, el anticuerpo secundario, conjugado a la enzima, este va a quedar adherido a las inmunoglobulinas del paciente, y al colocar el sustrato cromogénico va a haber desarrollo de color. Si en el suero de nuestro paciente no hay anticuerpos contra ese antígeno, el primer anticuerpo no se va a adherir, y cuando agreguemos el anticuerpo secundario, este no va a ser capaz de adherirse al antígeno, dado que la especificidad está dirigida contra la porción constante de las inmunoglobulinas. Otro de los ELISAs frecuentemente utilizados es el ELISA de tipo sándwich, mediante el cual lo que se determina es la presencia de anticuerpos
o antígenos. Fundamentalmente se aplica a la determinación de antígenos como pueden ser hormonas, o se utiliza para detectar niveles de citoquinas a nivel de algún fluido biológico, a nivel de sangre o a nivel in vitro de medios de cultivo. En el ELISA Sandwich lo que se hace es sensibilizar la placa de plástico con un primer anticuerpo. Este anticuerpo va a quedar adherido por su porción constante a la placa de plástico. En una segunda medida, en una segunda etapa, se agrega la muestra que tiene o no el antígeno que vamos a evaluar. En tercer lugar, se agrega un anticuerpo secundario, un segundo anticuerpo conjugado a una enzima específico o dirigido hacia ese antígeno. Se denomina ELISA Sandwich porque el antígeno va a quedar entre dos anticuerpos. Por último, se agrega el sustrato de esa enzima y si en la muestra había antígeno, el antígeno se adhiere al primer anticuerpo, que es el anticuerpo de captura, y en segundo lugar se va a unir el anticuerpo conjugado a la enzima. Al agregar el cromógeno va a haber desarrollo de color. Otro de los ELISA que se utiliza es el ELISA competitivo, como por ejemplo se utiliza para la detección de gluten en alimentos. Lo que se realiza en este caso es una primera incubación de anticuerpos contra el antígeno que vamos a evaluar, dirigidos contra ese antígeno. Anticuerpos dirigidos hacia ese antígeno se van a incubar con la muestra en estudio y se agrega esta solución a una placa sensibilizada con el antígeno. Si en la muestra de estudio había antígenos, estos antígenos van a ocupar los lugares del anticuerpo y no va a quedar anticuerpo libre para unirse al antígeno que está adherido a la placa, al antígeno que ha sensibilizado la placa. En una etapa posterior se agrega un anticuerpo secundario dirigido contra las porciones constantes de este primer anticuerpo específico para el antígeno, el cual va a estar conjugado a una enzima. Luego se agrega el cromógeno y se observa desarrollo de color. En este caso, el mayor desarrollo de color nos va a estar hablando de que en la muestra en estudio hay menos antígeno. Si en la muestra de estudio no hay antígeno, va a quedar una mayor proporción de anticuerpo libre para unirse a los antígenos que están adheridos a la placa y eso va a dar mayor desarrollo de color. Una variante de la técnica de ELISA es la prueba ELISpot, mediante la cual se detectan células productoras de anticuerpos o células secretoras de citoquinas. En este caso es un tipo de ELISA, una ELISA semejante a la ELISA Sandwich, pero en vez de incubar con suero del paciente, se incuba con células, una muestra en la cual una suspensión de células. En primer lugar, se cuenta con una placa sensibilizada con un anticuerpo dirigido contra el antígeno que queremos evaluar, contra la citoquina que queremos evaluar, por ejemplo. En una segunda etapa se agrega la suspensión celular de células a las cuales nosotros queremos evaluar si producen o no un determinado anticuerpo o una determinada citoquina. Se espera un determinado tiempo, 24 horas, el tiempo tal para que la célula sea capaz de producir y secretar al medio los anticuerpos o las citoquinas. Si esa célula produce las citoquinas, estas van a quedar adheridas al anticuerpo de captura. A las 24 horas se lava este medio, se eliminan las células productoras de citoquinas y se agrega un segundo anticuerpo dirigido contra este antígeno, contra las citoquinas. Luego, ese anticuerpo que va a estar conjugado con una enzima, se agrega el sustrato y se observa desarrollo de color, pero en este caso el color va a quedar precipitado en el fondo de la placa.
dado que se van a formar puntos de precipitados en donde haya habido células productoras del el antígeno que estamos evaluando, anticuerpo o citoquinas. Esta metodología es muy utilizada para determinar la cantidad de células productoras de un determinado anticuerpo, como puede ser inmunoglobulina A. En este caso se determina cantidad de células que han sido capaces de producir este anticuerpo, o se utiliza para determinar células con capacidad de secretar una determinada citoquina. Una variante del ELISA es el ensayo por quimioluminiscencia, donde lo que se utiliza es otro sistema de detección. Se utilizan anticuerpos conjugados a enzima, pero esa enzima va a reaccionar con una sustancia capaz de emitir luz luego de producirse la reacción redox, para la cual la enzima es específica. La sustancia que comúnmente se utiliza es el luminol, y la emisión de la luz va a estar causada por los productos de la reacción enzimática en reacciones redox, en la cual participa el peróxido ácido. Esta metodología de quimioluminiscencia va reemplazando a las determinaciones por ELISA y, por ejemplo, se utiliza para determinar la presencia de inmunoglobulina E específica para un determinado alérgeno. Bien, otra metodología que utiliza anticuerpos conjugados a enzima es el inmunoblot o western blot. En esta metodología tenemos también 3 etapas. Primero se realiza una separación de los componentes de una muestra antigénica por electroforesis en un medio gelificado. Esas proteínas separadas por electroforesis se transfieren a un soporte donde mantienen una unión firme, como puede ser un soporte de nitrocelulosa, y luego, a través de la reacción con un anticuerpo específico, se identifican los componentes de la mezcla antigénica. Acá les muestro un esquema de cómo se desarrolla esta metodología. En primer lugar, se siembran las proteínas presentes en una muestra de interés, se aplica electroforesis a ese gel y se van a separar las proteínas por electroforesis según el peso molecular. Ese gel se transfiere a una membrana de nitrocelulosa y se incuba con el suero problema. Con el suero problema que puede contener anticuerpos dirigidos contra las proteínas que hemos separado por electroforesis. Luego se incuba con un segundo anticuerpo, un anticuerpo secundario, conjugado con una enzima y dirigido contra la porción constante de las inmunoglobulinas. Luego se agrega el cromógeno, el cual tiene la particularidad de ser un cromógeno que, en vez de dar color en forma soluble, reacciona con la enzima, se lleva a cabo una reacción redox, pero queda precipita en la membrana de nitrocelulosa y luego se revela. Se va a observar bandas de precipitado en aquel lugar donde se encuentre la proteína para la cual el anticuerpo presente en el suero en estudio es específico. Esta metodología se utiliza, por ejemplo, para determinar anticuerpos específicos frente a ciertas proteínas en infecciones con HIV. Primero se hace una separación electroforética de las proteínas del virus de HIV, eso ya se adquiere comercialmente, las proteínas están separadas, y al incubar con el suero del paciente y revelar con un anticuerpo secundario anti-inmunoglobulina, lo que se determina es hacia qué proteínas se dirigen los anticuerpos del paciente. Este dato es muy importante porque podemos identificar específicamente la proteína hacia la cual se dirigen los anticuerpos.
A diferencia del ELISA, donde se cuenta con una mezcla homogénica de distintos antígenos, en este caso podemos determinar específicamente cuál es la proteína involucrada que está dando lugar a la producción de anticuerpos en el paciente. Y esto es muy importante porque dependiendo si la proteína forma parte de la cápside, del core o de ciertas estructuras que utiliza el virus para replicarse, nos va a dar el pronóstico, la evolución que tiene esta enfermedad. Existen actualmente nuevas metodologías basadas en tecnologías novedosas, como es el inmunoensayo por polarización de la fluorescencia o por micropartículas, que se han desarrollado en los últimos años y que se van aplicando en la rutina, dado que se aumenta la sensibilidad de las metodologías. Lo que se logra con estas metodologías de última generación es amplificar la sensibilidad de las metodologías que les mencioné. El inmunoensayo por polarización de fluorescencia es un inmunoensayo de tipo competitivo, como los que hemos desarrollado, en el cual el antígeno está conjugado a una sustancia fluorescente y va a competir por los sitios de unión con el anticuerpo, y lo que se determina es cómo se polariza la luz fluorescente luego de que se forma o no los complejos antígenos anticuerpos. Otro inmunoensayo de última generación es el inmunoensayo por micropartículas. En este caso se recubren micropartículas con anticuerpos dirigidos contra un antígeno de interés, contra un analito que se quiere evaluar. Este tipo de ensayos es similar al ELISA Sandwich. En este caso el anticuerpo de captura, en vez de estar adherido a una placa de poliestireno, está adherido a micropartículas. Luego se coloca la muestra que tiene el antígeno que vamos a evaluar, el analito de interés, y se agrega un segundo anticuerpo, un anticuerpo secundario conjugado a una enzima. Este anticuerpo se va a adherir al analito que está adherido a los anticuerpos que forman parte de las micropartículas, y se agrega por último el sustrato y se va a determinar el desarrollo de color. En este caso se aumenta la sensibilidad, dado que las micropartículas contienen un número importante de anticuerpos recubiertos en su superficie. Otra de las metodologías, muy similar a las que le mencioné, al inmunoensayo por micropartícula o MEIA, es el inmunoensayo magnético quimioluminiscente, donde en este caso el fundamento es el mismo, pero el anticuerpo secundario se encuentra conjugado a una sustancia quimioluminiscente, con lo cual amplificamos mucho más la señal que se emite. Bien, otra metodología que utiliza anticuerpos conjugados a enzima, otro enzima inmunoanálisis, es la inmunohistoquímica. Esta metodología se basa en las reacciones inmunoenzimáticas utilizando anticuerpos monoclonales o policlonales, dependiendo de qué es lo que se quiera estudiar, para detectar antígenos, pero en este caso presentes en células o en tejidos, en células presentes en tejidos. Se cuenta con cortes histológicos y las interacciones inmunoenzimáticas se van a visualizar precipitadas en el tejido, con lo cual nos va a dar información hacia qué zona, hacia qué estructura del tejido se dirige la respuesta inmunológica. Esta metodología se utiliza para la identificación de marcadores antigénicos característicos de linaje celular, de diferenciación celular o de funcionalismo celular.
se utiliza cuando se quiere evaluar en un determinado tejido la presencia de un antígeno, por ejemplo, un antígeno tumoral, un antígeno que se expresa cuando esa célula sufre una transformación tumoral, o antígenos, proteínas que se expresan y que dan idea de la diferenciación y de la funcionalidad de las células. En la diapositiva les muestro distintas fotografías de distintos ensayos de inmunohistoquímica en los cuales se pueden observar cómo las células se tiñen de distinto color. En este caso, en las dos primeras se ha utilizado peroxidasa como enzima conjugada al anticuerpo, y en la última se ha utilizado fosfatasa alcalina. Bueno, por último tenemos las técnicas de interacción primaria, en las cuales se utiliza como estrategia la conjugación de anticuerpos a sustancias fluorescentes. Vamos a hablar entonces de las técnicas de inmunofluorescencia. En este caso, esta técnica de inmunomarcación se utiliza para identificar o localizar en un determinado tejido antígenos con anticuerpos, utilizando anticuerpos conjugados a fluorocromos. Y esta metodología en inmunofluorescencia se puede aplicar tanto para suspensiones de células que se encuentran en suspensión, y en ese caso hablamos de citometría de flujo, o se puede utilizar para estudiar células o antígenos presentes en improntas o en cortes de tejido. Y en este caso hablamos de microscopía de fluorescencia. Hay una gran diversidad de fluorocromos que se pueden conjugar a los anticuerpos, y en primera medida les voy a mencionar lo que es la fluorescencia, a toda aquella molécula con capacidad de absorber luz y emitir fluorescencia cuando vuelve a su estado basal, se denomina fluorocromo. No todas las sustancias o moléculas tienen esta capacidad. Hay ciertas moléculas que al absorber luz aumentan su energía y vuelven a un estado basal de menor energía, y en esa pérdida de energía emiten fluorescencia. A las sustancias con capacidad de emitir fluorescencia las denominamos entonces fluorocromo. La inmunofluorescencia directa o indirecta utiliza anticuerpos unidos químicamente a fluorocromos. En vez de utilizar anticuerpos unidos a enzimas o a radioisótopos, como mencionábamos anteriormente, en este caso los anticuerpos van a estar unidos a fluorocromos. Nos vamos a valer también de la interacción antígeno-anticuerpo para determinar la presencia de anticuerpos o de antígenos, pero en este caso los mismos van a estar conjugados a fluorocromo. La luz que se emite en este caso, en la inmunofluorescencia directa o indirecta, se va a observar a través del microscopio de fluorescencia, y vamos a poder localizar a nivel celular o subcelular hacia dónde se dirige la respuesta inmunológica, cuál es la molécula diana o blanco de la respuesta inmunológica. En este caso les muestro dos fotografías de una inmunofluorescencia directa, donde se pueden observar depósitos de inmunocomplejos en aquellos pacientes con enfermedades del tejido conectivo o enfermedades de tipo autoinmune. En la primera fotografía se observan depósitos de inmunoglobulinas entre células de la epidermis en un paciente con pénfigo, y para determinar este depósito de inmunoglobulina lo que se utilizó es un anticuerpo anticadena gamma dirigido contra las inmunoglobulinas del paciente depositadas en el tejido, que está conjugado a una sustancia fluorescente como es el isotiocianato de fluoresceína. En la segunda diapositiva se observa el depósito de complejos inmunes, en este caso en forma lineal, en un paciente con pénfigo ampolloso. De acuerdo a la localización del depósito de los complejos inmunes, podemos hacer el diagnóstico de las distintas patologías. La inmunofluorescencia indirecta se puede utilizar para determinar
en suero de un paciente la presencia de anticuerpos dirigidos contra autoantígenos, contra antígenos que se expresen en el organismo. A través de la inmunofluorescencia indirecta se puede detectar entonces la presencia de autoanticuerpos. Una de las más utilizadas, una de las mayores aplicaciones de la inmunofluorescencia indirecta es la detección de anticuerpos antinucleares que van a detectar la presencia de autoanticuerpos dirigidos contra una gran variedad de antígenos que residen a nivel del núcleo de las células del organismo. Dependiendo cuál sea el patrón o la imagen que nosotros vemos a nivel del microscopio, si se obtiene un patrón punteado, un patrón homogéneo, un punteado fino o un punteado grueso, en lo que se visualiza a nivel visualiza en el microscopio, será el diagnóstico de la patología. Estos anticuerpos antinucleares se encuentran presentes, como les mencionaba, en enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica progresiva o enfermedades del tejido conectivo. De acuerdo a cuál sea el antígeno, el autoantígeno involucrado, va a ser el patrón de inmunofluorescencia que se obtiene. Como les mencionaba, puede ser un patrón homogéneo, todo el núcleo teñido fluorescente, o solo algunos puntos, o puntos finos o puntos gruesos, y eso nos va a dar idea de cuál es la patología que sufre el paciente. Por último, les voy a hablar de la inmunofluorescencia que se utiliza para el estudio de suspensiones celulares y que se determina o se analiza a través de la citometría de flujo. Esta metodología, como les mencionaba, sirve para el estudio de suspensiones celulares o de partículas biológicas siempre en suspensión. Es una técnica que permite analizar rápidamente y en forma efectiva cada una de las células individuales presentes en una muestra, y sobre las cuales, sobre cada una de las células presentes en una muestra, va a incidir un haz de luz monocromática de un rayo láser. Esas células, si tienen unidos anticuerpos conjugados a fluorocromos, van a emitir fluorescencia, y esa fluorescencia es la que se va a detectar. A través de citometría de flujo, cada célula es evaluada según diversas características, como es el tamaño, la complejidad citoplasmática y la expresión en superficie o a nivel intracelular de una gran diversidad de antígenos. Esta técnica es una técnica de análisis multiparamétrico. Se hace pasar a través del equipo una suspensión de partículas en forma alineada y de a una por delante de un haz de luz, y este haz de luz incide sobre cada una de las células de la población. Este impacto del rayo de luz láser sobre cada una de estas células produce señales que van a ser detectadas por el equipo y transformadas en señales electrónicas que luego, al analizarlas, nos va a dar datos o información de qué es lo que está pasando con estas células. Es importante que en el momento en el cual se realiza esta marcación, las células estén en forma viables, en forma de suspensión celular, por lo cual no es aplicable a soluciones fijas como células fijas o células en tejido. Acá les muestro un esquema, una representación esquemática de cómo funciona un citómetro de flujo. Tenemos un sistema de fluido en el cual se inyecta la muestra en estudio, que va a atravesar un haz de rayo láser, y se van a detectar o tomar distintos parámetros. Se va a tomar la luz que pasa por delante de esa célula, la luz que pasa por delante de esa célula, y eso nos va a dar idea del tamaño celular. Si hay mayor dispersión de la luz, nos va a hablar de que esa célula tiene mayor tamaño. Por otro lado, se va a detectar la luz que es dispersada a 90 grados.
y esta dispersión de la luz se produce luego de que el haz de luz incide sobre ciertos componentes del interior celular, como pueden ser ciertas vacuolas, vesículas o proteínas que se encuentran a nivel intracelular. Por lo tanto, la luz que se dispersa a 90 grados nos da idea de la complejidad citoplasmática. Una célula con mayor complejidad citoplasmática o mayor contenido de gránulos en su citoplasma va a producir mayor dispersión a 90 grados. Luego tenemos detectores de fluorescencia. Por lo general puede haber de 3 a 17 detectores de fluorescencia. Por lo tanto, si esa célula ha sido incubada con anticuerpos dirigidos contra ciertos antígenos de la superficie celular y conjugadas a fluorocromo, si esa célula expresa el antígeno de interés, va a emitir fluorescencia que se va a poder detectar. Esta metodología tiene una gran variedad de aplicaciones a nivel clínico, como es el análisis de subpoblaciones linfocitarias para el diagnóstico de inmunodeficiencias congénitas como adquiridas. En el caso de las inmunodeficiencias adquiridas por HIV, lo que se hace es determinar la proporción de linfocitos T, CD4 y CD8 en la muestra de sangre de un paciente. Para ello lo que se utiliza son anticuerpos anti-CD3 para identificar los linfocitos T que expresan como marcador de linaje en su superficie la proteína CD3. Se utiliza un anticuerpo anti-CD3 con un fluorocromo que emite un determinado color, como puede ser una fluorescencia de color verde. Y para identificar dentro de los linfocitos T a la población CD4 y CD8 se utilizan otros dos anticuerpos monoclonales dirigidos contra CD4 y contra CD8. Ambos anticuerpos con distinto color. CD4 puede estar conjugado a un fluorocromo naranja y el anticuerpo anti-CD8 puede estar conjugado a un fluorocromo rojo. De esa forma, si un linfocito T tiene en su superficie la molécula CD4 y es un linfocito T CD4, va a ser capaz de unir el anticuerpo anti-CD3 y anti-CD4, y ese linfocito va a emitir tanto fluorescencia verde como fluorescencia naranja si el CD4 está conjugado a un fluorocromo naranja. Si en cambio ese linfocito T es un linfocito TCD8, va a unir el anticuerpo anti-CD3 y anti-CD8 y va a emitir fluorescencia verde y roja. Acá en esta diapositiva hay una representación de los gráficos que se obtienen luego de que las muestras son adquiridas en el citómetro de flujo y esa información es transformada a señales digitales y analizadas en un software específicos en computadoras. En primer medida, a través del análisis del tamaño y de la complejidad citoplasmática de la población, podemos discriminar entre linfocitos y granulocitos. Se toma la población de linfocitos, que aquí está representada, y a partir de la población de linfocitos se van a seleccionar aquellos que expresen el marcador CD3, como linfocitos T. Dentro de los que expresen el marcador CD3 se van a analizar aquellos que expresen el marcador CD4 o CD8 y vamos a obtener un porcentaje de células CD4 y de células CD8 presentes en la muestra en estudio. Con estos porcentajes se saca la relación y la relación CD4-CD8 es muy útil para el pronóstico y evolución, para saber el pronóstico y evolución de la enfermedad. También se utiliza la citometría de flujo en oncohematología para determinar fenotipos de leucemias y de linfomas, para trasplantes, para determinar inmunosupresión, reconstitución, crossmatch, para recuento de células madres, de stem cells o análisis de ciclo celular para determinar ploidías en ciertos tumores. Una aplicación muy novedosa y que no
no es ampliamente utilizada aún en la clínica, pero sí en investigación, es la aplicación o utilización de la citometría de flujo para separar ciertas poblaciones celulares. No solo podemos analizar qué porcentajes de células expresan una determinada fluorescencia, por ejemplo, cuando les hablaba de la expresión de CD4, CD8, qué cantidad de células expresan CD4 y una en el anticuerpo CD4, sino que este equipo es capaz de identificarlas y separarlas de acuerdo a la expresión. Si expresan CD4, las puede separar. Si expresan una determinada fluorescencia, las puede separar del resto de la población. Y se pueden hacer estudios particulares con esa población purificada. La citometría de flujo también se puede aplicar al estudio de ciertos metabolitos o analitos como pueden ser citoquinas. Si bien decíamos que la citometría de flujo analizaba partículas o células en suspensión, también se han desarrollado ensayos utilizando esferas o partículas recubiertas con anticuerpos dirigidos contra determinadas citoquinas para determinar niveles de citoquinas en suero de pacientes. En este caso, acá están esquematizadas partículas, microesferas que tienen unidos anticuerpos anti el factor de necrosis tumoral alfa, que es una citoquina inflamatoria, o anti la interleuquina 10, que es una citoquina de tipo antiinflamatorio. Si en el suero de paciente existen estas citoquinas, estas microesferas van a captar las citoquinas y luego en una segunda etapa se incuba con un segundo anticuerpo dirigido con estas citoquinas. Al unirse va a emitir fluorescencia y esa fluorescencia es la que se puede detectar en el citómetro de flujo. Adquirir, detectar y analizar a través de la citometría de flujo. Bien, eso es todo en cuanto a las técnicas con base inmunológica.